El Evangelio cambia cambia. realidades, Cambia circunstancias. el Evangelio cambia Cambia las vidas. para bien, Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades, Está cambiando nuestra El nación. Evangelio está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Victoria, caminemos hoy con Dios, pues el triunfo se logra con oración. Cultivemos las semillas del amor, en ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. En ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. Bueno, nos encontramos nuevamente, queridos televidentes, en esta hora con su programa El Evangelio Cambia. Saludo ameno a todos los que nos ven. Una bendición grande para todos los televidentes que han aprendido algo nuevo de la palabra de Dios. Aquellas personas también, el saludo, la bendición en Cristo, que ofrendan para el programa. La bendición también sea para su director, el director del canal, sus administrativos, todas las personas que laboran en él, porque a través de este canal prestigioso se da la señal a muchas personas que necesitan el mensaje de salvación, el mensaje de la palabra de Dios, la máxima autoridad sobre este universo, el máximo trono que existe en este universo. Hay que darle el valor debido a la palabra de Dios. Mucha humanidad, cierto, cavilan entre pensamientos equivocados, acciones equivocadas. El mundo lo vemos cada día más convulsionado de maldad. Y una de las causas es que la gente se ha alejado de las cosas de Dios. La gente no quiere oír la palabra de Dios, mucho menos ponerla por práctica. Pero bueno, la mejor noticia que le tengo es que seguiremos sembrando la semilla celestial, que es la palabra de Dios. Seguiremos llevando a los televidentes este programa que es edificante, que es para llevar el mensaje de salvación especialmente y para que la gente aprenda de la palabra de Dios, no seamos engañados doctrinalmente. Bueno, voy a un texto sagrado en el Antiguo Testamento, el primer libro de Samuel, profeta Samuel, parece que lo escribió él mismo. Son dos libros, primera y segunda de Samuel en el Antiguo Testamento. Pero antes de ir al pasaje sagrado, a leerlo, escudriñarlo, mirar qué nos revela el Espíritu Santo, qué nos enseña, ¿cierto? Vamos a elevar una oración, a decirle de la manera más reverente a Dios, decirle cuánto le amamos, porque esa es la oración. Recuerdo la historia cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, cuando él tenía aproximadamente 30 años, hablo de Jesús. Dice que orando los cielos se abrieron. ¡Qué grandioso! Me impacta esta escena porque es así. Los cielos se abren a favor de la persona que está orando. Porque es como si estuviera llamando el auxilio de Dios, ¿cierto? Como si estuviera diciéndole al Señor cuánto le necesita y en qué le necesita. Eso hace la oración, la intercesión con Dios. Soberano Rey de Gloria, Señor, elevamos a ti loor y grandeza a través de palabras agradables, adecuadas, verdaderas, Señor, diciendo lo que sentimos por ti, Señor. La ley tuya se resume en dos palabras: amar a Dios con el corazón y amar al prójimo como a nosotros mismos. Gracias porque cada día habrá personas que aprendan algo nuevo de ti, Señor. Habrá personas que, Dios, aprenderán a orar a través del programa, porque estamos dando pautas, cómo acercarnos a ti, Señor, cómo conocer ese Cristo vivo, cómo tener una relación contigo y cómo es que tu Espíritu Santo va a entrar en un ser humano para que dirija cada vida, Señor. Suple cada necesidad, Señor. Dios, fortalece cada debilidad.
Que tu palabra sea el alimento espiritual de los televidentes. Señor, atamos todo lo que se oponga al mensaje de salvación. Los seres espirituales, Señor, que se oponen, que se burlan. Esos espíritus malignos que se mueven, Señor, para crear escepticismo e incredulidad en el corazón de las personas, y allí no pueda ser revelada la luz de Cristo. Declaramos sin poder, sin autoridad estas fuerzas. Allí a las profundidades del abismo se van, Dios de los cielos, y la palabra tuya, Señor, llegará, Padre, como agua refrescante a las almas, a los corazones. El alimento espiritual será recibido, Señor, y tu nombre será glorificado por muchas vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a hablar de una historia del Antiguo Testamento, de un sacerdote llamado Elí. Parece que tenía dos hijos llamados Ofni y Finés. Eran los dos hijos del sacerdote Elí. Estaba el arca del pacto en una ciudad llamada Silo. Cuando ese arca del pacto de Dios, recuerde lo que el Señor le dio orden a Moisés, que construyeran esa arca del pacto en un tabernáculo movible, ¿cierto? Y lo llevaron por el desierto 40 años. Iba a parar en determinada ciudad por el solo hecho de que esa arca del pacto de Dios, con esas figuras simbólicas que habían allí dentro de ella, era declarado capital del reino esa ciudad. Es decir, que si el arca estaba en Jerusalén, Jerusalén era la capital, por cierto que fue capital del reino del sur. Aquí en este momento está en una ciudad llamada Silo, en cabeza de un sacerdote supremo, ¿cierto?, que se llamaba Elí. Tenía dos hijos, ya les mencioné el nombre, Elí y Finés, ¿cierto? Y estaban estos hijos haciendo lo malo delante de Dios. Uno de ellos se llamaba Ofni, Finés el otro. Bueno, los hijos del sacerdote Elí. Tal vez Elí era un hombre íntegro delante de Dios. Ministraba la gloria de Dios como sacerdote. Le enseñaba al pueblo cómo alabar a Dios. Ofrecía los sacrificios como sacerdote. Todos los protocolos que Dios había, cierto, predestinado desde Aarón, que fue el primer sacerdote. Pero había un pequeño inconveniente, un pequeño hueco, como nosotros decimos, en ese ministerio de Elí. ¿Cuál era? Pues que él no estorbaba a los hijos, no los corregía, en otras palabras. Ellos hacían lo que querían, ¿cierto? Y vienen entonces las consecuencias. Él aparece a un joven llamado Samuel, se le revela a Dios a Samuel, lo llama literalmente y le habla. Samuel el joven servía allí, digamos, en la iglesia o bueno, en el templo, en Silo, ayudándole a Elí, el supremo sacerdote. Cuando Dios se revela a Samuel, le va a decir cosas como estas. Mire lo que Dios le habla a Samuel. Y Jehová dijo a Samuel, estoy en el capítulo 3 del verso 11 de Primera de Samuel. He aquí haré, está hablándole Dios a Samuel joven, haré yo una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Está hablando del gran sacerdote Elí. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Querido televidente, este tema bien podría llamarse el pecado de lo que uno sabe. Así como judicialmente eso se le llama un delito de encubrimiento. Encubrir el delito que otro comete. Aquí en las cosas sagradas estaba el papá, sacerdote Elí, ¿cierto?, encubriendo el pecado de los dos hijos, Ofni y Finés. ¿Qué era lo que ellos hacían? Cosas muy desagradables. Dormían alrededor de allí del templo, del tabernáculo, del lugar de reunión, dormían con las cantoras, fornicaban ellos, los dos hijos. En los sacrificios que había que llevar, los protocolos para ofrecerle al Señor los holocaustos, las ofrendas, ellos perturbaban eso. Me explico, si por ejemplo iba un criado a darles la porción de ellos, del holocausto, del sacrificio, del cordero, no era la presa que Dios le asignara, era lo que ellos querían. Y cosas así hacían los hijos del sacerdote Elí delante de Jehová.
eran hombres perversos delante de Dios y aún sirviendo en un templo. Hay muchos por ahí así, que se dicen ser cristianos pero que no lo son, sino que engañan, dijo el Señor Jesucristo. Se dicen ser judíos pero no lo son, sino que engañan, sino que son sinagoga de Satanás. Eso dijo el Señor Jesucristo en una de sus enseñanzas, porque Dios conoce todas las cosas de principio a fin. Aquí le da la palabra al joven Samuel. Parece que Samuel se la revela al otro día al sacerdote Elí. El sacerdote Elí, en lugar de postrarse, ¿cierto?, ir a meterse en cilicio, en oración, en humillación, por todo ese tiempo, por todo ese pecado que cometían los dos hijos de él, que también eran, digamos, sacerdotes, Omni y Finés, lo único que él dijo fue: Dios es que él haga lo que quiera, que él haga lo que bien le pareciere. A veces Dios necesita es una actitud de arrepentimiento de los seres humanos. Una de las cosas que uno encuentra en la palabra de lo que Dios quiere para la humanidad es que todos vengan al arrepentimiento, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Usted me dirá: bueno, pero yo practico una religión, entonces debo de arrepentirme. Pues mire bien si esa religión está alineada con la palabra de Dios, o si usted practica la brujería dentro de ella, si usted practica la superstición, si usted practica la idolatría, si usted es un fornicario escudado en una religión, si usted es un adúltero, ¿cierto?, escudado en una religión, si usted es un ladrón escudado en una religión, entonces eso ante Dios no es compatible. Dios es claro, ¿cierto? Con Dios es grande o pequeño, blanco o negro, hembra o macho, día o noche, ¿cierto? Pero ya como mitad y mitad, revolver ahí como la mentira y la verdad, revolver las tesis de las religiones y la palabra de él, eso no es de Dios. Y ese es el gran problema de las religiones de hoy día. Le creen más al hombre, alaban más al hombre, adulan más a los jefes de las religiones que al mismo Dios eterno y soberano. A eso más o menos era lo que estaban haciendo los dos hijos de Elí. Tremendo pecado que es la blasfemia contra Dios. Ponga cuidado, querido televidente. Bíblicamente es el único pecado que no tiene perdón de Dios. Se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Burlarse de las acciones del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando un cristiano está alabando y usted se pone a burlarse, eso se llama blasfemia, porque ahí se está moviendo, es el Espíritu Santo. No es que uno se enfanatice y empiece a moverse ahí porque sí, es el Espíritu Santo que se está moviendo. Delicado este pecado. Dice que es injuriar también, ¿cierto?, las acciones divinas. Es como ofender verbalmente la majestad divina. Se llama la blasfemia. ¿Sabe cómo lo explicó, querido televidente, Jesús este pecado? Lo explicó en Mateo capítulo 12, verso 31 y 32. Dice que cuando vino él a predicar, dijo: todo pecado y blasfemia le será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Y mire lo que dice el siguiente versículo: el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Parece que esto fue un delito como ley judicial entre los humanos. Por allá cuando vino la Revolución Francesa, se eliminó esto, se abolió esto. Antes de la Revolución Francesa se desarrollaban como delito la blasfemia contra Dios. Era castigado allí como en la época del libro de Levítico, lapidada a la gente, o sea, no tenía perdón de Dios. Así se hacía. Cuando vino esa famosa Revolución Francesa, que mucho se habla en la historia de ella, se eliminó eso porque hubo libertad religiosa, entonces se abolió como delito entre la parte jurídica de los, como ley humana. Estoy hablando, saliéndome un poquito de lo sagrado. Eso estaban haciendo los hijos de Elí. Ahí lo dice en el verso 13. Sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Dios enjuicia, ponga cuidado, querido televidente, al mismo Elí, ¿cierto? Tienen guerra los filisteos y los israelitas, y cuando él sabe que se pelean, el arca del pacto la traen o la llevan allá al campo de batalla y los filisteos toman el arca. Llega un mensajero trayéndole la noticia al supremo sacerdote Elí
él se cae para atrás, se esnuca. En ese momento una de las nueras, o sea, una de las esposas de Elí, de Finés, estaba encinta, se le vino el parto, se muere también. En esa batalla de filisteos contra israelitas mueren Ofní y Finés. Ahí el juicio de Dios que el Señor había dicho en los oídos del joven Samuel. Querido televidente, a veces las cosas de Dios, el hombre mismo se busca sus juicios. Como dicen por ahí en mi tierra, el soldado se da la vida, ¿cierto? Porque si uno cumple, si uno tiene bien claro qué es una blasfemia, que tiene bien claro que si Dios le da a uno un ministerio de predicador, como en el caso de nosotros, es para ejercer eso. Si uno da dones, es para ejercerlo, no para usarlo como negocio y mucho menos para blasfemar al Señor. Bueno, los dejo en compañía del Espíritu Santo. Recuerde, ojo con la blasfemia. Es el pecado bíblicamente que no tiene perdón de Dios. Nos vemos, Cristo nos ama, Cristo viene, Dios los bendiga. El Evangelio cambia. Realidad. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien Y para siempre. para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.